El actual conflicto entre Rusia y Ucrania está acaparando todos los titulares las últimas semanas. Rusia quiere la promesa de Occidente de que Ucrania no se va a unir a la OTAN y ambas partes están negociando, pero hay mucha incertidumbre y esto también está preocupando a las bolsas. Aquí tenemos el S&P 500 como ha corregido desde máximos hasta un 10% junto con los temores de inflación y subida de los tipos de interés. En este vídeo, por lo tanto, te quiero resumir de una manera sencilla y simple el conflicto entre Rusia y Ucrania y posteriormente también darte las consecuencias que pueden aparecer y que pueden afectar a los mercados y a las bolsas. Lo que ocurra en esta situación podría poner en peligro la seguridad de Europa. Punto número 1. ¿Por qué está Rusia amenazando a Ucrania? Rusia niega que esté planeando una invasión, pero ya se ha apoderado de territorio ucraniano y tiene aproximadamente 100.000 soldados desplegados cerca de sus fronteras. Rusia se ha resistido durante mucho tiempo del acercamiento entre Ucrania y Europa, en concreto a la OTAN. Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, pero como antigua república soviética tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia y hay una amplia población de habla rusa. En esta imagen vemos la población de habla rusa, que sería la parte azul, y la parte ucraniana, que sería la parte amarilla. Esta historia ya viene de muchos años atrás, pero un acontecimiento importante fue en 2010, cuando entra en juego el papel de Viktor Yanukovych como el nuevo presidente electo prorruso. En esos años la economía de Ucrania empezó a crecer y a mejorar y llamó la atención de Europa, que la invitó a ser miembro de la Unión Europea. Como vemos, por ejemplo, la evolución del PIB desde el año 2000 de Ucrania ha sido muy positiva, llegando a crecer algunos años a doble dígito. En 2012, Yanukovych y los principales líderes miembros de la Unión Europea forman un acuerdo para que Ucrania pueda entrar en Europa. Pero en 2013 este acuerdo se acaba rompiendo por la presión rusa, que no quiere que Ucrania caiga en las manos de la Unión Europea, ofreciendo a cambio una gran compensación económica. Y es que para Rusia, Ucrania es un lugar estratégico, ya que es por donde pasan varios de sus gaseoductos que van hacia Europa. Los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios de 2014, debido a largas protestas y muertos que hicieron que Yanukovych saliera del país y entraron los opositores a gobernar. Entonces Rusia se anexó la península de Crimea, en el sur de Ucrania, y respaldó a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Desde entonces, los rebeldes prorrusos han luchado contra el ejército ucraniano en un conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas. Y es por ello que también podemos observar esa distinción o esa separación entre población prorrusa y población ucraniana. El riesgo de invasión. Rusia afirma que no tiene planes de invadir Ucrania. Y el jefe de las fuerzas armadas, Valery Gerasimov, incluso denunció los informes de una invasión inminente como una mentira. Pero existe una gran tensión y el presidente Vladimir Putin amenazó con apropiadas medidas técnico-militares de represalia si continúa lo que él llama el enfoque agresivo de Occidente. Estados Unidos asegura que Rusia está preparando una operación de sabotaje en Ucrania para justificar una invasión. El vicecanciller de Rusia comparó la situación actual con la crisis de los misiles cubanos de 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de un conflicto nuclear. La inteligencia occidental ha sugerido que una invasión en Ucrania por parte de Rusia podría darse a principios de 2022. ¿Qué quiere Rusia de la OTAN? Para nosotros es absolutamente obligatorio garantizar que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Rusia quiere que la OTAN regrese a las fronteras que tenía antes de 1997. Exige que la alianza no tenga más expansión hacia el este y también quiere el fin de la actividad militar de la OTAN en Europa del Este. Esto significaría que las unidades de combate se retirarían de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania y no se desplegarían misiles en países como Polonia y Rumanía. Rusia de hecho se apoderó, como hemos visto, de Crimea en 2014, argumentando que tenía un reclamo histórico sobre la península. Ucrania era parte de la Unión Soviética que colapsó en diciembre del 91 y Putin dijo que el evento fue la desintegración de la Rusia histórica. Llamó a los rusos y ucranianos una nación. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal de inversores particulares y privados. Y recuerda que más adelante en el vídeo vas a ver las represalias o las consecuencias que puede tener este conflicto en los mercados y en las bolsas. ¿Puede detenerse la acción militar rusa? Putin y Biden están teniendo conversaciones de alto nivel y Biden ha advertido de que si Rusia invade de manera agresiva Ucrania, las
consecuencias van a ser desastrosas para Rusia, pero si se tratara de una inclusión menor, dijo de manera controvertida que Occidente terminaría en desacuerdo sobre cómo proceder. Y la Casa Blanca ha enfatizado que cualquier movimiento que sobrepase la frontera de Ucrania se consideraría como invasión. De momento, los miembros de la OTAN se mantienen firmes ante Rusia. No permitiremos que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN. Ucrania está buscando un cronograma claro para unirse y la OTAN dice que Rusia no tiene veto ni derecho a interferir en ese proceso. ¿Hasta dónde llegará Occidente por Ucrania? El mayor golpe económico sería desconectar el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, que dejaría a Rusia sin dólares. Y otra amenaza clave es impedir la apertura del gasoducto que vemos en esta imagen, Nord Stream 2 de Rusia en Alemania. Como vemos, los flujos llegan a través de varios gasoductos vía Ucrania. El gasoducto Yamal Europa vía Bielorrusia, el gasoducto Nord Stream y el gasoducto Turk Stream. El más relevante actualmente es Nord Stream 2, casi terminado, que cuando esté operativo duplicaría la cantidad de gas natural transportado desde Rusia a Alemania a través del mar Báltico y probablemente reduciría la necesidad de otros gasoductos. Si bien Estados Unidos y el Reino Unido están a favor de una acción más punitiva contra la economía de Rusia en caso de que invada Ucrania. Por ejemplo, Alemania se resiste a que se impongan sanciones a su gigantesco proyecto de gasoducto con Rusia, Nord Stream 2, que suministrará gas a gran parte de Europa. Por lo tanto, también podemos ver cierta controversia dentro de Europa. Y aquí podemos ver cómo ha cambiado la OTAN y Rusia desde el colapso de la URSS. Ahora, tanto Ucrania, Francia, Alemania como Rusia, que son los países más implicados, se están reuniendo regularmente como parte del llamado Cuarteto de Normandía. Pero el presidente Putin quiere que cualquier acuerdo sobre Ucrania esté vinculado a sus demandas de la OTAN. Y ahora sí pasamos a ver cómo afecta todo esto a los mercados y cómo lo ha hecho de forma histórica. Aquí podemos ver algunas de las principales correcciones que ha habido en el mercado y sus justificaciones. Tenemos algunas tensiones geopolíticas que han resultado en correcciones bastante severas, como la crisis de Cuba, de los misiles de Cuba en el 62, una corrección del 22%, la guerra de Israel en el 67, una corrección del 22%, o por ejemplo la guerra de Irak en el 90, un 13% de corrección. A medida que aumentaban esos temores, los bonos ucranianos se han disparado, los rendimientos obviamente se han disparado hasta en torno al 14%, como vemos en esta imagen, provocando que Ucrania pierda el atractivo y el acceso a los mercados internacionales. Este repentino shock financiero podría frenar el crecimiento y la constancia que estaba teniendo Ucrania, que desde hacía años había acumulado reservas internacionales de divisas por valor de 31.000 millones de dólares, más de lo que nunca había tenido desde 2011. Sí que es cierto que en este gráfico podemos ver cómo gracias a los precios de los alimentos y el mineral de hierro, la moneda hryvnia de Ucrania se apreció el año pasado, actualmente ya está cayendo, pero aún seguiría positiva, desde 2020, y el gobierno mantenía un déficit presupuestario limitado. La deuda pública es moderada, es del 51% sobre el PIB, cuando por ejemplo en España estamos por encima del 100%. Hay una preocupación de alta inflación de en torno al 10,2%, por eso se han subido los tipos de interés gradualmente hasta el 10% para frenar esa expansión de la inflación. Hasta ahora, como vemos, el mercado bursátil ruso ha recibido el mayor golpe, cayendo hasta un 34% desde máximos. Pero esto aún podría ser peor, ya que en el momento de la guerra ruso-georgiana de 2008 y los meses posteriores, el índice RTS ruso se desplomó hasta un 80%. En la siguiente imagen también podemos ver que lo que va de 2022, el petróleo y el gas han seguido una tendencia opuesta respecto a las bolsas o las criptomonedas. Y esto nos da una idea de hacia dónde podrían seguir las tendencias si el conflicto sigue agrandándose. En un escenario adverso, un choque entre Rusia y Ucrania con Occidente puede indicar un aumento del precio del petróleo, del gas y otras materias primas, un aumento de la inflación y un endurecimiento de la política monetaria. Por lo tanto, sería una mezcla muy negativa para la economía y que por lo tanto podría afectar negativamente las bolsas. A JP Morgan también le preocupa un shock en el petróleo. Los analistas de JP Morgan han publicado una nota en la que evalúan el impacto en la economía de un conflicto entre Rusia y Ucrania. En este escenario prevén que la producción de petróleo que Rusia produce podría reducirse en 2,3 millones de barriles diarios, ya sea por incapacidad o por decisión política para presionar, lo que dispararía el precio del petróleo hasta los $150 por barril en el corto plazo. Cabe recordar que Rusia produce 10,8 millones de barriles diarios. Solo este impacto en el petróleo podría significar de manera internacional un decrecimiento de la economía en 1,6% y una inflación en el primer semestre del 7% superior. Otro informe también de JP Morgan nos dice que Rusia es el segundo mayor productor de gas natural a nivel mundial y, como vemos en esta imagen, representó el 17% del suministro total de gas natural en 2020. Además, Rusia exporta el 37% de la producción nacional, que va principalmente a Europa. Por lo tanto, esta gran subida del gas y del petróleo podría provocar
entre otras materias primas, un aumento de la inflación dentro del IPC, y también veríamos un gran impacto en muchas compañías, ya que aumentarían sus costes de producción. Por lo tanto, los negocios que más preocupan son aquellos que no sean capaces de trasladar ese aumento de costes al cliente final, ya que por lo tanto verían reducidos sus márgenes y podrían disminuir sus beneficios y por lo tanto caer en bolsa. Y actualmente la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha comentado que apunta a marzo para la subida de tipos de interés y que va a haber hasta 3 subidas escaladas para obviamente frenar esa inflación. En conclusión, si este conflicto fuera negativo, nos encontraríamos en un escenario peligroso de alta inflación, de aumento de los tipos de interés, que esto también afecta a muchas compañías que estén muy endeudadas o apalancadas. También veríamos otras políticas más restrictivas por parte de los bancos centrales, como la dejada de compras de bonos, y estos problemas podrían provocar en un escenario muy negativo bastante de volatilidad en los mercados. Por lo tanto, es importante también destacar que en la bolsa es normal y natural que siempre haya correcciones. No podemos saber lo que va a pasar y tampoco predecir un crash bursátil. Por ello, también te dejo aquí un vídeo donde explico cada cuánto sucede un crash bursátil y cómo afrontarlo y dónde invertir y cómo actuar frente a él. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido el resumen y también el impacto que puede tener este conflicto en los mercados. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal de inversores particulares. Te dejo este vídeo que te puede interesar y también recuerda siempre invertir con cabeza.